Ustedes estaban viendo las reacciones, lo estábamos comentando acá también frente en el set de TV Senado junto al senador Iván Flores, integrante de la Comisión de Seguridad Pública, lo que fueron las reacciones anoche, al margen de la metáfora pelotera, yo le decía, senador, está todo por definir, ¿no? ¿Cuál es el pálpito que tiene en momentos donde los comités están reunidos, donde la prensa está expectante y la gente también en sus casas, me imagino en los ríos, está también deseosa de saber cuál es el camino que sigue para este proyecto tan discutido y que bueno, vamos a estar hablando de ello los contenidos más adelante. ¿Qué le podríamos decir en cuanto a lo que viene dentro de los próximos instantes? A ver, tenemos un escenario complejo en la discusión de un proyecto que nació seguro con buenas intenciones y que no quiere proteger a los policías, ¿no? También proteger a los ciudadanos. Y en este contexto y entendiendo lo que ha sido la historia reciente tanto de las instituciones policiales como lo que nos ha pasado en el país, hay que ser cauteloso, hay que legislar, hay que resolver algunos vacíos que tiene la norma actual que no protege del todo a los policías, ya lo hemos dicho, o sea, cuando un fiscal aplica el Código Penal ante, por ejemplo, el uso de la fuerza o de un arma reglamentaria, lo primero que pasa es que el carabinero o el PDI es imputado y al ser imputado le caen sanciones administrativas que lo perjudican, le dañan su carrera y lo marcan de por vida muchas veces. Y eso es un incentivo perverso para el resto de sus colegas. O sea, ¿quién quiere estar en un procedimiento cuando se le va a ser castigado, se le va a cancelar el sueldo? Es lo que ocurre cuando se daña un vehículo policial, por tercero o por propio. Lo primero que hay es el inicio de un sumario y eventualmente un juicio de cuenta. Entonces, es un mal escenario para que las policías puedan cumplir su labor. Lo segundo es que hemos entendido todos, y así lo hemos planteado, hay una indicación mía que se aprobó ayer, con la participación del colega Osandón también, para incorporar no solamente a Gendarmería, que era algo que ya traía el proyecto, sino que además a las Fuerzas Armadas en situaciones excepcionales en donde se le encarga. Como las que vivimos en este momento. Sí, y el restablecimiento del orden público, tanto en el norte, en zona fronteriza. Por ejemplo, nadie hablaba de la policía marítima, que se enfrentan en el mar muchas veces en operativo antinarcótico y nadie los protege. O lo que le ocurre a la DGAC, la Dirección de Aeronáutica, que depende de la Fuerza Aérea, y lo mismo. Entonces, bueno, fuimos ampliando el abanico. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Cuando un sector político, en este caso la derecha, ha contado los votos y sabe que puede tener mayoría en el Senado, la verdad es que en su postura, un poco soberbia a mi manera de ver, no necesita a nadie. Y ese no necesitar a nadie pasa incluso por encima de la legítima necesidad de escuchar. Hoy día nosotros en la comisión no escuchamos ni al general director de Carabineros, a ver qué opinaba del proyecto, no escuchamos al director general de la PDI, yo pedí formalmente el jueves, lo repetí el sábado, lo dije por escrito el lunes, lo insistí en sala ayer, que necesitamos escuchar al presidente de la Asociación de Magistrados, necesitamos escuchar al fiscal nacional, al defensor nacional y también escuchar al representante de Naciones Unidas o al de Amnistía Internacional, que también tiene una postura. O sea, ¿qué dicen los fiscales cuando le estamos diciendo que ellos actúan de una manera, a nuestro modo de ver, no digo incorrecta, pero muy perjudicial para Carabineros, que se le aplica el Código Penal? ¿Y por qué no le aplican el Código de Justicia Militar, que es súper clarito respecto del uso de armamento letal? Y en ese contexto, entonces, ¿por qué no lo escuchamos? O decir, ¿qué dicen la Asociación de Magistrados cuando son ellos los que tienen que administrar justicia si este proyecto está alineado, es coherente, está balanceado con otros instrumentos y sirve para resolver la idea matriz? La idea matriz es proteger a nuestros policías sin que se cometa ningún tipo de abuso, como por ejemplo pudiera ser con este uso privilegiado de la fuerza, en donde claramente por sí y ante sí se da por hecho de que se cumplen todas las causales para la legítima defensa. Y eso es re peligroso. Entonces, bueno, en este contexto lo único que nosotros estamos buscando es que primero se haya podido escuchar a actores relevantes que tienen que ver directamente con esta materia y no fueron invitados. Ese es el lío que hay ahora en este momento en la sala donde se reclamó lo mismo. ¿Cómo vamos a legislar si no estamos dando espacio para escuchar? Senador Y lo Iván otro, Flores, perdón, usted fue sí. presidente de la Cámara, lamento interrumpirlo, fue presidente de la Cámara. ¿Se equivocó un poco la Cámara al legislar en caliente, podríamos decirlo en buen chileno, al legislar con la contingencia respirando en la nuca, con la gente, con los medios queriendo el titular rápidamente? Y hubo un efecto fin de semana, yo lo decía también en la interna, para que el Senado tomara las cosas
con cierta premura distinta, con un análisis distinto y además, como cambió el escenario también luego del fin de semana, interviene ONU Derechos Humanos, la derecha se da cuenta, como usted decía, de que el escenario pintaba en otra dirección. ¿Se equivocó con esa premura al legislar la Cámara en ese sentido? Bueno, usando el mismo término, yo lo señalé, no podemos legislar en caliente, no podemos legislar en la respuesta a un dolor que todos los ciudadanos teníamos, que es cómo siguen asesinándose a policías, cómo siguen ocurriendo hechos violentos que nunca antes conocimos en nuestro país, cómo avanza el crimen organizado y cómo avanza el narcotráfico de gran escala. Bueno, ante los hechos del asesinato de la suboficial mayor Olivares, la verdad es que todo el mundo reaccionó y dijeron, ¿sabes qué más? No más, lo dice el general director, ¿no? En una conocida locución. Y nosotros creemos que hay que dar respuesta a Chile. Esto no da para más, pero hay que dar una buena respuesta. No se puede presentar un proyecto en donde en la consecuencia del trámite no se escuchen a los involucrados. O sea, ¿cómo no vas a escuchar si vamos a proteger a las policías? ¿Cómo no vas a escuchar a los dos jefes de policía? No fueron invitados. Entonces, lo que yo dije ayer es, mira, si vamos a actuar hasta total despacho, que puede ser 10 de la noche, 11 de la noche, perfecto, terminemos a la 1 de la mañana, dimos 2 horas para escuchar otros testimonios que son institucionalmente importantes, son relevantes para el proyecto. Entonces, yo creo, y esto yo no quiero menospreciar ni denostar la postura política de mis colegas de la derecha, pero yo creo que se sienten, por un lado, tan campeones por el hecho de tener más votos que probablemente el oficialismo, porque hay que decirlo, el gobierno no se ha preocupado de alinear a sus propias filas y eso es un problema del gobierno, y por otro lado, capaz que estén convencidos que el proyecto es fantástico, y no lo es. Tiene ripios, tiene vacíos, tiene riesgos para lado y lado. Entonces, yo creo, y es lo que está ocurriendo ahora en este momento en reunión de comité, que necesitamos ponerle un poquito de tranquilidad al proceso legislativo. Ya lo están diciendo expertos de distintas corrientes políticas, que cuidado con lo que está pasando. No podemos legislar a carrera, porque el daño que se puede provocar aquí es un daño que puede ser bastante más permanente que un berrinche o que un desencuentro entre el gobierno y la derecha, entre los parlamentarios, en fin. El fin no justifica los medios en este caso. No, en absoluto. El fin no justifica los medios. Y retroexcavadoras recreadas ahora al revés del sector político no le hacen ningún bien a Chile. Senador Iván Flores, integrante de la Comisión de Seguridad Pública, parte del debate sustancial que ha tenido esta iniciativa, al menos en lo que fue la previa de esta iniciativa de ley, porque a propósito de la sustancia, ¿no? Es lo que nos decía faltaba para esta iniciativa de ley en cuanto a lo que es el debate y escuchar en detalle a los actores incumbentes. Lo último, senador, ¿cómo se anticipa el año para la Comisión con la dirección, en este caso del senador Felipe Kast, considerando este inicio de alguna forma controversial, un poco abrupto, de más enfrentamiento o de desafíos al interior de la propia comisión, considerando que además incluso en uno de los dimes y diretes de ayer estuvo involucrado el propio presidente saliente, José Miguel Insulza? Es un año, va a ser complejo, entonces podría haber uno, de acuerdo a lo que se transmitió ayer en vivo y en directo. Bueno, en un Senado que está prácticamente empatado y en comisiones pequeñas de respecto al número de senadores, la posibilidad, digamos, de tener condiciones como la que ocurrió ayer, en donde muchas de las votaciones fueron 3-2, porque hay un senador oficialista, hay 3 senadores de derecha, y en el caso mío, que soy un senador de centro izquierda, no obstante no soy parte del gobierno, pero tampoco me siento parte de la oposición, trato de ser equilibrado. Bueno, al final de cuentas pasa eso, pues empieza a pasar una planadora sistemática que entiendo, yo prefiero pensar en la buena fe de su actuar, entiendo, empieza a generar este tipo de riesgo. Mire, las comisiones por lo general, más allá de nuestra postura política, funcionan después del debate, incluso con muchas votaciones por unanimidad o por consenso. Hay convencimiento de que lo que uno pensaba y el otro tenía una mejor idea, trasladamos nuestro pensamiento hacia allá porque es mejor para la ciudadanía y para el proyecto. Bueno, aquí ayer lo que vimos fue una planadora. Entonces, bueno, yo mismo le dije al presidente Kast, el presidente de la comisión, le dije, mire, ¿para qué comprarse un número respecto de que va a ser criticable? Porque además es absolutamente entendible que es necesario escuchar, es necesario recoger opiniones, es necesario avanzar en la postura que distintas organizaciones involucradas tienen respecto a este proyecto. Sin embargo, la respuesta fue no.
Entonces no tuvimos, y por esa razón José Miguel Insulza también reclama. En algún momento se cuestionó al secretario de la comisión. O sea, se va generando un ambiente tenso que yo espero que prime el sentido común, que prime el sentido de responsabilidad del colectivo y la postura que vamos a tener frente al país cuando la comisión hace las cosas bien o no hace las cosas tan bien. Senador Iván Flores, también un actor que vamos a estar siguiendo durante el año, no solo en esta comisión, sino que también en otras, pero sobre todo con lo que pasa en un ámbito tan contingente como la seguridad pública. Senador, agradecido desde tiempo para con nosotros y vamos a estar al pendiente de lo que pase al regreso ahí, en ese lugar, en la sala del Senado, que todavía por ahora está en calma. Muy bien, estamos pacientemente esperando antes de iniciar el debate, que yo espero que sea un debate de ideas y no un debate de descalificaciones. Muy buenas tardes, senador. Adiós. Gracias. Dejamos en libertad de acción al senador Iván Flores.